continuar con factorización por tanteo. Entonces, la clase anterior, la clase de ayer, nos quedamos con tanteo simple, ¿verdad? Entonces, yo les decía que en tanteo simple, la característica principal va a ser que el coeficiente de la x cuadrado es 1. Si, por ejemplo, tuviéramos aquí otro número que sea distinto de 1, cualquier número A, puede ser 2, 3, 4, ¿sí? Entonces aquí ya no es tanteo simple y le vamos a llamar como tanteo compuesto. Entonces, en toda situación, si es tanteo compuesto, pues la situación va a ser un poco más complicada. ¿Por qué? Porque vamos a tener que estar chequeando todos los factores que están involucrados, tanto del A como del C. Entonces, si es un tanteo simple, lo único que voy a hacer es buscar cuáles son dos números, o esos dos números, que multiplicados me dan C. Entonces yo les decía, bueno, digamos que es alfa por beta. Y que sumados me dé el valor del centro, es decir, me dé el valor de C, perdón, de B. Entonces, alfa por beta tiene que ser C y alfa más beta tiene que ser igual a B. Entonces, si nosotros logramos encontrar cuáles son esos valores, entonces al final la factorización va a quedar como x más alfa por x más beta. Ok. Bueno, entonces hicimos algunos ejemplos. Voy a hacer un ejemplo solamente para refrescar eso. Supongamos que tenemos la siguiente situación. X cuadrado menos 8x, bueno, más 8x, más 15. Entonces yo quiero factorizar este polinomio. Aquí usted pues ya pudo deducir rápidamente cuáles son esos dos números, ¿verdad? En este caso, si descompongo el primer término, x y los otros dos, pues sería 3 y 5, ¿verdad? En este caso, 3 por 5 me da 15. Y si yo hago el producto, en este caso, 3x más 5x, esto me da 15x. Bueno, de todas maneras, como es un tanteo simple, solamente tenemos que verificar que la suma o la resta, depende, me dé el número del centro. Y al final, pues esto me va a quedar x más 3 por x más 5. Entonces, yo en la clase de ayer, yo les recalcaba que es importante que vayamos aprendiendo, bueno, si vamos a hacer la factorización de esta forma como yo lo hago, que el producto al momento de la verificación lo hagamos cruzado, pero cuando vayamos a tomar los factores que multiplicados me dan el polinomio original, los vamos a tomar de forma lineal, x más 3, x más 5. Entonces, por ahora, pues uno puede pensar de que, ¿por qué? O ¿por qué no lo hicimos como en la misma forma cruzada? Si es lo mismo. Porque en este caso, cuando ya estemos con tanteo compuesto, que ahorita vamos a entrar, entonces vamos a observar que la situación va a ser totalmente distinta. Entonces aquí decimos tanteo compuesto. Dígame, ¿alguien va a participar? Bueno, ok, ya. Entonces, en tanteo compuesto, la diferencia va a ser el A. Es decir, ax cuadrado más bx más c. Entonces, el A aquí ya es distinto de 1. A es distinto de 1. Y obviamente también distinto de 0. En cualquier caso, en tanteo simple o tanteo, bueno, en tanteo simple pues va a ser lógico de que sea distinto de 0, pero en el compuesto sí, también tenemos que decir que es distinto de 0 y distinto de 1. Bueno,
Entonces, cuando nosotros estamos trabajando ya esta situación de tanteo compuesto, ahora pues vamos a tener que buscar no solamente factores de C. En este caso habíamos dicho eh, alfa y beta, ¿verdad? Sino que también vamos a tener que buscar factores que multiplicados me den A, como por ejemplo gamma y ¿qué otra letra hay? Phi, ¿verdad? Entonces, bueno, pero en este caso pues sería gamma x y phi x. Entonces, aquí sí tendríamos que hacer la multiplicación cruzada. Se hace la multiplicación cruzada y por último, si nosotros hacemos la multiplicación cruzada para verificar el término del centro, entonces aquí me quedaría b gamma x más alfa phi x. Esto me tiene que dar el numerito de en medio. Por ahorita estoy haciendo todo esto como una representación, pero ya vamos a hacer como los ejemplos. Entonces, si esto se cumple, entonces usted pues obligatoriamente va a tener que tomar estos factores de forma lineal. Y esto usted lo puede verificar cuando esté haciendo el producto de binomio. Si lo tomáramos esos factores cruzados, entonces no nos daría el mismo polinomio original. Hay que tomarlo de forma lineal. Esto es algo más procedimental que conceptual. Ahora, vamos con algunos ejemplos. Vamos a ver, permítanme. Quiero buscar el libro de texto para realizar los mismos ejemplos. Bueno, este tema está en la página 98. Página 98. Entonces, este es de la página 98. Entonces, el primer ejemplo que vamos a hacer es 6x cuadrado menos 7x menos 3. Cabe recalcar que en el libro hacen el proceso de una manera distinta, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros pues vamos a empezar a buscar cuáles son los factores que multiplicados me dan negativo 3. Aquí no hay mucho que escoger. Dos números que multiplicados me den 3, como 3 es un número primo, solamente puede ser 1 y 3, y uno de ellos pues tiene que ser negativo. Y en el otro lado tenemos x cuadrado, entonces sería x y tendríamos que probar con dos números que multiplicados me den 6. En este caso, por ejemplo, yo puedo decir 2 y 3. Ahora, en el otro lado, pues tengo que asignar un negativo. Digamos, voy a colocarle el negativo al 1. Ahora, esto es tanteo. Puede ser que no me salga. Entonces, ya he hecho la descomposición de los factores. 2x por 3x me da 6x cuadrado y negativo 1 por 3 me da negativo 3. Y si venimos y multiplicamos los factores de forma cruzada, 2x por 3 me da 6x y 3x por menos 1 me da negativo 3. Esto me da positivo 3x, ¿verdad? Este valor que yo tengo acá que obtuve no es igual a lo que yo tengo aquí arriba en el centro. Y como no es igual, entonces por eso tengo que tantear y ver cuáles son algunos de los posibles cambios que voy a hacer. Entonces ahora decimos, bueno, 2 y 3 pues no me sirve. O bueno, tal vez sí me sirve, pero puse aquí 2 y 3. Entonces voy a darle vuelta, tal vez me sirve. Cuando nosotros vayamos agarrando práctica de esto, usted no va a necesitar estar probando mucho. Usted pues
fácilmente va a identificar cómo va a ordenar estos valores. Tenemos 3 y 2, ¿verdad? Solamente le di vuelta. Arriba tenía el 2 y abajo tenía el 3. Entonces tenemos 3x por 3, 9x, y 2x por negativo 1, negativo 2x, esto me da 7x. Ah, pero me dio positivo y en el del centro es negativo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues la única opción aquí que nos queda pues es invertir el signo. Es decir, yo aquí tenía el negativo en 1, pues entonces lo voy a quitar y se lo voy a dejar al 3. Entonces sería negativo 3. Y ya con eso 3x por negativo 3 sería 9x negativo, perdón, negativo 9, y en el otro positivo 2x. Entonces aquí esto ya me da negativo 7. Entonces este sería como los factores que ando buscando y concluyo tomando los factores de forma lineal. Entonces digo acá que 6x cuadrado menos 7x menos 3 es igual a 3x más 1 por 2x menos 3. Ahora, podemos verificar a ver si esto es cierto. Si vamos multiplicando término por término, 3x por 2x me va a dar 6x cuadrado. Luego 3x por negativo 3, pues me da negativo 9, ¿verdad? 9x. 1 por 2x sería positivo 2x y 1 por negativo 3 sería negativo 3. Entonces aquí pueden observar que me da exactamente el polinomio que tenemos originalmente. Entonces este es el procedimiento que yo hago en tanteo. Ahora, si usted maneja otro procedimiento con tal esté correcto, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Me lo pueden indicar también por el chat. Si no, pues vamos a seguir con otro ejemplo. Vamos a seguir con el número 2. Bueno, vamos a hacer, son 4 los que tienen aquí. Bueno, vamos a ver si hacemos 2 de los que tienen esto, el libro. Tenemos ahora 3x tenemos 3x al cuadrado menos 5x menos 2. Van a haber casos que van a ser bastante fáciles de manejar, como en este caso, donde ambos extremos son números primos. Permítanme. Entonces, tengan cuidado con el micrófono, por favor. Estoy tratando de desactivárselo, pero como que siempre es lente. Carlos, verifique su... Carlos Gómez, verifique su micrófono, por favor. Bien, entonces les decía, pues vamos a hacer esta factorización. Tenemos aquí, en el primer término algebraico, tenemos 3x cuadrado. Entonces podemos descomponer esto como 3x y x. Realmente aquí no hay mucho que hacer, porque el 3 es un número primo, y lo mismo pasa con el 2, es un número primo. Entonces aquí solamente hay 1 por 2. Solamente que uno de ellos tendría que ser negativo porque el 2 es negativo. Ahora, ya con esto, con estos números, usted puede como dar alguna idea de cómo va a ordenar estos valores. Permítame. Los voy a silenciar a todos.
Bien, yo creo que ya está. Vamos a ver. Entonces, les decía, entonces ahora vamos a verificar, a comprobar, ¿verdad? Bueno, primero vamos a asignar el negativo a uno de estos dos valores, al 2 o al 1. En este caso, pues vamos a probar con el 2. Entonces, si hacemos la multiplicación cruzada, ¿verdad? Aquí me quedaría 3x y negativo 2x. Entonces al final me va a quedar x. Entonces no me funciona. Tengo negativo 5x. Entonces aquí, bueno, de hecho, usted pudo haber notado que en realidad lo que tendríamos que haber hecho fue poner negativo 2 en la parte de abajo y el 1 en la parte de arriba. Y ya con eso se solventa todo, porque 3 por negativo 2 es negativo 6x, x por 1 es x, y al sumarlos me da negativo 5x. Entonces esto es lo que ando buscando, por lo tanto la respuesta sería 3x más 1 y tengo x menos 2. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejemplo del libro. Tenemos 6a cuadrado x cuadrado más 5ax menos 21. De hecho, aquí podríamos pensar como que es más complicado, pero la realidad es que siempre vamos a descomponer en dos partes, tanto el término líder como el término constante, en este caso, si tenemos un trinomio. Y si, bueno, en todo caso, pues los exponentes son cuadráticos, los máximos exponentes. Entonces, en el primer término algebraico tenemos 6a al cuadrado x cuadrado. Entonces esto yo puedo descomponerlo a x. De hecho, lo tendría que descomponer así. ¿Por qué? Porque es la única forma de que yo vaya a llegar a la x del centro. Porque aquí, como yo tengo dos variables, yo aquí fácilmente yo podría, bueno, aquí yo tengo varias opciones, es decir, x cuadrado y a cuadrado, pero no me sirve. Podría tener acá también x, x y a cuadrado, pero tampoco me sirve. Entonces lo mejor es descomponer las variables en partes iguales, a x y a x. Y el 6, 3 y 2. Ahora vamos con el 21. Números que multiplicados me den 21. Pues tenemos bueno, ahí no hay mucho que escoger. Tenemos el 1 por 21 y tenemos el 3 por 7. Entonces sería el 3 por 7 el que creo yo el más recomendable. Vamos a ver. 3 y 7. Bueno, creo que sería al revés. Vamos a ver. Voy a tratar de hacer que quede correcto desde la primera prueba. 7 por 3, y en este caso, como el 5 es positivo, pues puedo tomar una idea de que el 3 por 3 tiene que quedar negativo y el 2 por 7 pues positivo. Entonces el 3 vamos a dejarle negativo. 7 por negativo 3 sería negativo 21. Y cuando yo haga la prueba, aquí me da negativo 9x y en el otro lado tengo 14x. Esto me da 5x positivo, ¿verdad? Entonces hemos logrado en este caso encontrar los factores que multiplicados pues me da el polinomio original. Entonces vamos a tomar los valores de forma lineal y ahora decimos aquí que el polinomio 6a cuadrado x cuadrado más 5ax menos 21 es igual a 3ax más 7 por 2ax menos 3. Y mi factorización quedaría hasta aquí. Ahora, otra
Otra situación que puede ocurrir es que el x cuadrado no sea positivo, porque hemos venido trabajando pues en casos donde el término principal, el término líder es positivo. Entonces así pues es más fácil la situación. Pero en este caso, digamos, si yo tengo 5 más 11x menos 12x cuadrado, entonces aquí puede ser que haya más confusiones, ¿verdad? Es más fácil pues tener bueno, en cualquier caso pues se puede resolver, pero por visualización sería más conveniente tener el término líder al inicio y con signo positivo. Entonces vamos a moverlos todos y sacar factor común. Bueno, primero los vamos a mover. 12x cuadrado más 11x más 5. Saco factor común, ¿quién? Pues negativo. Me quedaría 12x cuadrado menos 11x menos 5. Vean, entonces he sacado factor común negativo. Eso me ha invertido todos los signos que yo tengo en los términos algebraicos originales. Luego, ya a partir de aquí, pues podemos trabajar como lo hemos venido haciendo. Tenemos dos números que multiplicados me den 12. Pues en este caso, vamos a poner aquí 3 y 4. Pues podemos también con el 6 y 2, pero ya vamos a ir viendo cuál es lo más conveniente. 5, pues con el 5 no hay mucho que hacer. Tiene que ser 1 y 5. 1 y 5. Bueno, ya de hecho yo creo que ya he encontrado la factorización. Entonces vemos que el 11 es negativo. Eso quiere decir que uno de ellos, ya sea el 1 o el 5, tiene que ser negativo. ¿A quién le voy a asignar el negativo? Pues en este caso puedo hacer un análisis rápido. 3 por 5 es 15, ¿verdad? Y 4 por 1 es 4. Entonces es más conveniente dejarle el negativo al 5, porque 3 por 5 me va a dar 15 y va a ser más grande que el otro resultado. Entonces negativo y verificando negativo 15x y 4x. Esto me da negativo 11x, que es exacto lo que yo tengo dentro de los paréntesis, o sea, en el término lineal. Una vez he encontrado los factores, prosigue de escribir esto en forma factorizada, no sin antes agregarle el negativo que lo venimos arrastrando desde arriba, ¿verdad? Entonces tenemos 3x más 1 y tenemos 4x menos 5. Bien, entonces ya con esto pues concluimos lo de tanteo compuesto. Voy a hacer otra situación, pero repasando ambos casos, ya sea de tanteo simple o tanteo compuesto. Realmente pues es el mismo tema, tanteo, es la misma lógica, solamente que en tanteo simple pues como el coeficiente que acompaña a la x cuadrado o el término líder pues es 1, pues es más accesible la situación. Pero no siempre el término líder va a ser cuadrado, no siempre. Podemos tener un x a la 4, un x a la 6. No puede desaparecer, no puede desaparecer, ni tampoco vayan a intentar desaparecerlo diciendo voy a multiplicar por negativo y hago una inversión de signos, porque esto no es una ecuación igualada a cero. En una ecuación igualada a cero, si yo tengo negativo x más 1 igual a 0, esto es lo mismo o es equivalente a x menos 1 igual a 0, porque multiplico por negativo 1 todo, ¿verdad? Y en este caso, como en el lado derecho es 0, entonces no me va a afectar en nada la ecuación original. Pero si yo solo tengo negativo x más 1, entonces eso ya tiene otro sentido. Entonces esto no es igual, no sería igual a x menos 1, ¿verdad?
Solamente si es ecuación, una ecuación, entonces usted puede multiplicarle el número que quiera, incluyendo el negativo 1 para cambiar los signos. De lo contrario, no. Entonces, pero es una muy buena observación, Adolfo, porque si aquí viene usted e intenta factorizar y se le olvida poner el negativo, ahí ya tenemos un problema. Porque la factorización entonces no estaría correcta, por mucho que usted se haya esforzado buscando los factores. Licenciado, una pregunta. Dígame. ¿Es necesario sacar el signo negativo del ejercicio original? No, O no se- es, no es necesario. Puedes factorizarlo de un solo. Entonces, por eso es que decía que pueden hacerlo de un solo de ahí o hacer algunas modificaciones porque es más, bueno, por la costumbre, ¿verdad? Sí, Eh, yo y, la hice. y, bueno, por la costumbre y por visualización, pues se miraría como más factible trabajar con el polinomio con o sea, ordenado del término líder al término constante, pero si usted quiere hacer la factorización de un solo, pues también lo puede hacer, no hay ningún problema. Bien, entonces ya con esto pues aclaramos bueno, supongo yo, ¿verdad? Que están aclaradas las preguntas. Si no, pues me vuelven a preguntar. Ahora, Lick, dígame. aquí en el último donde escribió el negativo atrás de los paréntesis, tenemos que hacerlo, dice usted. O queda normal como lo había dejado, 3x más 1 por 4x menos 5. Con el negativo afuera, porque ese negativo lo vengo arrastrando. Ah, o Sí, sea que si lo dejamos sin ese signo está malo. estaría malo. Ah, ok. Sí, entonces por lo que les decía que este ejercicio como tal, hay que tener cuidado cuando el negativo está con el x cuadrado. Ahora, no me fijé bien quién fue que me preguntó, pero alguien dijo que si era necesario pues sacar ese factor o ese negativo. No sé si me parece que así fue su pregunta. Entonces, no necesitamos pues quitar o sacar ese factor como negativo. Podemos hacer la factorización así de un solo, es decir, ya a partir de este punto que lo hemos ordenado, intentar pues factorizar, pues. Dos números que multiplicados me den 5 pues tiene que ser 5 y 1. Y dos números que multiplicados me den negativo 12 pues 4 y 3, ¿verdad? Uno de ellos tiene que ser negativo. ¿Y quién? Pues en este caso, si hacemos las comprobaciones, tendría que ser el 4, ¿verdad? Negativo 4, x y 3x positivo. Y en el otro lado 5 por 1. Y si hacemos el producto cruzado, negativo 4x por 1, pues negativo 4x. Y 3x por 5 sería 15x. Esto me da 11x positivo, que es el término que yo tengo en el centro. Entonces, esto, El original. ajá, me quedaría negativo 4x más 5 multiplicado por 3x más 1. Entonces, en este caso, pues cabría la palabra de que este polinomio admite pues dos factorizaciones. De hecho, todo polinomio admite varias formas de factorizarla, factorizarse. Entonces, aquí pues tenemos dos y las dos pues serían correctas. Entonces, en esta que tenemos aquí, pues no necesitaríamos colocar un negativo afuera porque hemos utilizado el negativo dentro dentro del proceso de la factorización. Bien, bueno, no sé si hay otra pregunta con respecto a esto. Sí, en ese caso, disculpe, buenas tardes. Ese caso, digamos, particular, lo que observo yo es que haciendo las comparaciones de la respuesta,
la diferencia existe, está marcada en el 3x más 1, que continúa siendo el mismo. Bueno, sí podría ser, o también, Es que pareciera, como usted dijo, no podemos multiplicar porque de hecho no es una ecuación, un polinomio igualado a cero para decir que vamos a multiplicar por un negativo, un 1 negativo para eliminar el menos del coeficiente principal. Pero lo que yo le digo es que en este caso particular, no sé, siempre es así, es que solo cambió el hecho de un término, digamos en x, solo 4x más 5. sí, en este caso, pues sí, solamente cambió en ese factor, solamente ahí. De hecho, en el 3x más 1, podríamos, vaya, por ejemplo aquí, podríamos multiplicarle el negativo en el factor de 3x más 1, volver todos negativos, pero o sea, visualmente se mira más feo. Yo no sé cómo lo mirarían ustedes, ¿verdad? Pero veo un poco más, como más estético, que haya un factor que tengan signos distintos, por ejemplo, más y menos, o sean ambos positivos, a que tengamos dos términos negativos dentro de un polinomio. Pero en este caso sí podríamos también tener la situación de tener, vamos a poner aquí un igual, podríamos también tener negativo 3x menos 1 por 4x menos 5. Esa es otra factorización. Es que lo que yo estoy viendo al final, estaba haciendo una multiplicación mental y observo que el 5 por 1, ahí en el caso del segundo término, del último resultado, Ujú. parecía, da un poco así como que tendríamos que multiplicar es el negativo por cada uno de los términos, pero no, yo sé que no es así. Ujú. Pero lo que sí me tiende a así confundir es que yo solo... ¿Por qué esa diferencia? O sea, ¿por qué 3x más 1 si es igual en los dos? Pareciera que había que invertir unos términos, pero no, ¿verdad? En este caso particular no siempre es así, entonces. No Sí, necesariamente 3x más 1 va a coincidir con el proceso que hicimos anterior. sí, no, o sea, aquí esto consiste prácticamente en un juego de signos. Porque aquí, por ejemplo, el 5 yo dije, bueno, eh, dos números que me dan, que multiplicados me dan 5 fue 5 y 1, pero también yo ahí cometí también como por ejemplo, eh, o sea, omití el hecho de que también existe el negativo 1 por el negativo 5. ¿Me explico? Entonces, si yo hubiese utilizado el negativo 5 por el negativo 1, también me hubiese funcionado. Y esa factorización, o sea, esa descomposición me hubiese dado este resultado, Ya. ese que he marcado. Entonces, por eso es que le digo que aquí también depende de cómo nosotros vayamos a ir colocando los signos. Entonces, bueno, como conclusión, aquí usted puede manejar esta factorización como guste. Si usted quiere sacar como factor común el negativo desde el inicio, pues puede hacerlo. Honestamente, eso sería como que para mí el camino visualmente más correcto, por decirlo así. Pero si no, pues pueden descomponer los coeficientes principal y el del término constante de un solo y llegar a la respuesta que tenemos acá. Pero recordando siempre, no vayan a multiplicar por negativo 1 tratando o pensando que, bueno, voy a cambiar el signo al término líder, porque no es una ecuación como para que nosotros estemos multiplicando un negativo 1 e invirtiendo los signos, porque no tendría sentido, estaría malo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces ya tenemos y las 40.
vamos a hacer unos ejercicios de práctica. No, pero antes de esto, les había dicho que quería presentarle otra situación que puede pasar. No siempre vamos a esperar situaciones donde los exponentes del término líder sea cuadrados y del término lineal o del término del centro sea de exponente 1, o sea lineal. Sino que puede ocurrir la situación donde tengamos exponente pues en el término líder como un 6 o un 8. Digamos, voy a poner aquí uno práctico, x a la 6, por ejemplo, más, vamos a ponerle aquí, más 10x, más 10x a la 3, más 16. Bueno, entonces aquí el exponente de la x, pues ya no es un 2, pero la idea siempre tiene que seguir siendo la misma, de que vamos a romper ese término líder en dos partes. Bueno, en este caso la potencia, ¿verdad? La potencia con la variable. El coeficiente pues depende, ese sí depende. Pero la variable con su exponente lo vamos a romper en dos partes iguales. Entonces aquí tendríamos x a la 3 y x a la 3. X a la 3 por x a la 3 pues sería x a la 6. Y el 16 pues en este caso 8 y 2. Ahora, si ese x a la 6 pues lo hubiésemos descompuesto esa potencia como x a la 5 y x a la 1, pues no me hubiese funcionado jamás. Entonces hay que romperlos en dos partes, en partes iguales. Entonces aquí tendríamos 2x a la 3 más 8x a la 3, 10x a la 3. Entonces ya sabríamos aquí que nuestra factorización pues es x a la 3 más 8 multiplicado por x a la 3 más 2. Ahora, ¿qué me quedó aquí? Pero vean que esto me salió al azar, porque este ejercicio me lo acabo de sacar de la manga y me salió al azar. ¿Qué me quedó aquí? Vamos a ver si alguien me puede decir qué me quedó en la factorización. Porque yo... Ajá, ¿cómo me dijo? Bueno, no le escuché. Ah, ok. Una suma de cubo, correcto. Me quedó una suma de cubo. De hecho, como yo les dije en la clase anterior, yo puedo escribir estas expresiones como una suma de cubo, indistintamente si el 2 es un número cúbico, ¿verdad? Pero si en todo caso yo no puedo descomponer una suma de cubos o una diferencia de cuadrados en, como por decirlo así, en factores cuyos coeficientes pues no sean enteros, entonces mejor no lo hago. Porque estéticamente se ve más feo tener un número irracional, un número con una raíz, en lugar de un número entero. Entonces el x al cubo más 1 mejor lo dejo así. Pero el x al cubo más el 8, ese sí lo puedo descomponer de tal forma que los coeficientes me vayan quedando números enteros o coeficientes enteros. Porque el 8 pues es un número al cubo. Entonces, si usted visualiza, entonces tiene que estar pendiente de todas estas situaciones. Si usted visualiza de que puede seguir factorizando, entonces lo hace. Entonces aquí tenemos x a la 3 más 2 a la 3 por x a la 3 más 2. Entonces ya les dije que el x a la 3 más 2 mejor lo vamos a dejar así. Porque se ve más feo tener un raíz de 2 a tener un 2. Entonces aquí nos va a quedar x más 2 por el x cuadrado
más el 2x, no, perdón, este es menos el 2x más el 4 por el x al cubo más el 2. Ahora, aquí cabría como que la observación. ¿Cómo los dejo ordenados? ¿Será que dejo el trinomio al final o lo dejo así como está? Pues aquí cabe recalcar que es válida cualquier ordenamiento. En este caso, si yo dejo el trinomio donde está o dejo el trinomio al final. ¿Por qué? Porque si pueden observar, estos tres polinomios que me quedó como resultado están ordenados como de grado de menor a mayor. Este grado 1, grado 2, grado 3. Entonces lo puedo dejar así ordenado, indistintamente que el de grado 2 es un trinomio. O si no, pues puedo dejarlo al final, es decir, dejar los primeros dos que son binomios y dejar al final el del trinomio. Es decir, aquí no importa cómo usted deje expresado o cómo los deje ordenados los factores al final. Lo importante es que haya encontrado los factores, ¿verdad? Y que los factores estén correctos. Entonces no se vaya a inquietar como que, o pensar, ¿cómo los dejo ordenados? ¿Por qué no? Porque si usted llega ya a la respuesta, pues hasta ahí es suficiente. El orden en este caso pues no es importante. Bien, bueno, entonces vamos a hacer pues unos ejercicios de práctica. Solo déjenme guardar el chat para registrar los nombres. Bien. Bueno, esta sesión ya se va a terminar. Solamente nos vamos a quedar hasta aquí. Voy a colocar los ejercicios y en lo que resta de los minutos, usted los va a trabajar y me los va a enviar al chat. Puede compartírmelos por chat privado o si quiere, pues puede publicarlos en el grupo de WhatsApp. Solamente que si lo publica en el grupo de WhatsApp, si se publica en el grupo de WhatsApp, entonces pues sea honesto en el sentido de no, si usted no lo hizo, pues por lo menos visualice qué fue lo que hizo su compañero y no lo vaya a copiar y vaya a subir la imagen al grupo de WhatsApp solo porque quiero que el profesor vea que estoy participando. Porque la idea no es tanto de que usted me muestre que está participando, sino de que está aprendiendo, ¿verdad? En este caso vamos a dejar unos ejercicios. Entonces, mejor, para evitar esa situación, mejor me mandan las respuestas al WhatsApp privado. Entonces ahí voy a ir viendo si tiene las respuestas correctas. Vamos a poner unos 3 ejercicios. Y los voy a extraer del libro. Vamos a poner aquí 30x cuadrado más 17xy. Si coincido algún ejercicio con los que están en la tarea, pues se salva o le va a ayudar pues para resolverlo en este momento. Tenemos